Muy buenas tardes, estimados amigos. Espero que estén bien en compañía de sus familias y con la esperanza de vernos pronto y que se termine esta pandemia. Agradezco a todos ustedes el apoyo de participar en las sesiones mensuales para mantener activa nuestra educación médica continua y felicitar a todas las sociedades de los estados el esfuerzo que están haciendo para que estas sesiones tengan un excelente nivel y tener invitados internacionales. Para nosotros es muy importante la educación continua para todos ustedes. Es de vital necesidad de estar revisando la web, o sea, el portal de nuestra Asociación Mexicana de Gastroenterología, además de las redes, donde los vamos a mantener informados de todas nuestras actividades académicas. A continuación, nuestro secretario de Relaciones, el doctor Oscar Teramoto, va a presentar a nuestros excelentes ponentes para llevar a cabo esta sesión mensual que le corresponde a la Sociedad de Gastroenterología de Veracruz. Un abrazo y muchas gracias. Adelante, Oscar, por favor. Y buenas noches, Marco, muchas gracias. Pues hoy es un excelente día para viajar a Veracruz y a Canadá. Me da el gusto, el placer de poder presentarles a ustedes al presidente de la Sociedad de Gastroenterología de Veracruz, el doctor Arturo Meixeiro Daxa, quien ha puesto en la mesa un tema que es muy interesante. ¿Qué vamos a hacer con un pólipo cuando hacemos una colonoscopía? Y bueno, tenemos un invitado de lujo que es el doctor Sergio Cepeda Gómez. No es desconocido de nosotros, aunque viva muy lejos, allá en Canadá. Es profesor asociado de la División de Gastroenterología, director de la Unidad de Endoscopía, codirector del programa de la Universidad de Alberta en Edmonton, Canadá. Y sin más preámbulo, le cedo la palabra a Arturo Meixeiro, presidente de la Sociedad Estatal de Veracruz, para que nos ilustre. No olviden hacer sus preguntas, por favor. Es muy importante. Vamos a tener mucho tiempo para poder exprimir a nuestros dos ponentes. Adelante, Arturo. Hola a todos, muy buenas noches. Mi nombre es el doctor Arturo Meixeiro Daxa, presidente de la Sociedad de Gastroenterología del Estado de Veracruz. Agradezco la invitación de la Asociación Mexicana de Gastroenterología y especialmente al doctor Marco Lira por esta oportunidad en este programa académico que tienen de experiencia e inclusión. El día de hoy voy a tocar unos puntos nada más antes de darle la palabra al doctor Sergio Cepeda, que nos acompaña el día de hoy. Quisiera compartir con ustedes lo siguiente. Vamos a abrir con un caso clínico. En realidad, antes de hablar de un caso clínico, puse toda esta serie de imágenes, que es lo que todo gastroenterólogo y todo endoscopista que realiza procedimientos es posible que nos encontremos. Podemos encontrar estas lesiones planas, donde se delimita muy bien el borde. Podemos encontrar estas lesiones sésiles con este patrón tubular en giros, algunos cambios en la coloración. Podemos encontrar en algunas ocasiones en porciones difíciles del colon estas imágenes de un pólipo que no tiene un tallo, donde la superficie está toda distorsionada, con eritema, donde no vemos un típico patrón mucoso. O podemos encontrar estas lesiones protuyentes hacia la mucosa con un gran pedículo y que se ve este patrón muy bonito, tubular largo, en giros, con este incremento de la vascularidad. También podemos encontrar estas imágenes en el colon, detrás de las austras, generalmente del lado derecho del colon. Podemos encontrar estas imágenes planas que se nos van muy fácilmente y que tras aplicar la cromoendoscopía digital que tenemos en la actualidad, podemos caracterizar un poco mejor ese patrón mucoso y ese patrón vascular. Y a simple vista, en algunas ocasiones sí podemos identificar estas lesiones
Sin embargo, en algunas ocasiones nos ayuda mucho, sinceramente, la tecnología que ahora tienen los equipos endoscópicos para poder caracterizar mejor esta lesión plana. También les quiero compartir estas imágenes en las cuales podemos ver que con la magnificación podemos ahora estudiar muy bien a un pólipo. Podemos ver ese patrón tubular largo que tiene, que forma un giro, patrones tubulares cortos. En algunas ocasiones ocupamos un poquito de algún colorante como el índigo carmín, que realza un poco más ese patrón de la superficie mucosa. Y también podemos identificar este realce del patrón vascular y podemos delimitar muy bien nuestros pólipos y poder decidir qué hacer en ese momento. Es cada vez más frecuente también que veamos estas lesiones extendidas que antes eran poco reportadas y que en la actualidad es cada vez más frecuente que veamos estas lesiones. Esta lesión que es un patrón plano, sésil, que abarca la gran circunferencia del recto, fue una lesión que encontré en un paciente y que podemos caracterizar muy bien ese patrón mucoso tubular corto, tubular largo, las características vasculares que nos va a decidir en algún momento si es candidato a que podamos hacer una resección adecuada o no es candidato a una resección y requiere un procedimiento quirúrgico. Antes de darle la palabra a Sergio, quisiera hacer algunas puntualidades después de esta presentación, de esta gama de imágenes que nos podemos encontrar en el colon. La prevalencia de los pólipos y de los adenomas, como ustedes ven, a partir de los 50 años por género, va incrementando poco a poco, hasta llegar hasta los 70 o los 80, una prevalencia casi del 80%. La prevalencia de las lesiones sésiles y cerradas es un poco más homogénea, no es tan frecuente, pero si ustedes ven en esta gráfica, es un poco más frecuente en las mujeres caucásicas y en los hombres caucásicos. Si ustedes ven, es un poco más frecuente comparándolo con el grupo de mujeres afroamericanas o del grupo de mujeres con un origen asiático, con una prevalencia estimada del 5%. Y la prevalencia estimada de estas lesiones superficiales extensas es entre un 0.8 y un 5.2. La incidencia de encontrar un adenoma y un pólipo después de hacer una endoscopía índice depende mucho del tamaño de la lesión. Por ejemplo, si encontramos un adenoma con displasia de alto grado o una lesión sésil mayor de 1 centímetro, la posibilidad de encontrar nuevamente un pólipo con un adenoma con displasia de alto grado es 5 veces más, y si encontramos una lesión sésil de 1 centímetro o más, es muy probable, como ven, es muy probable que encontremos otra vez en el estudio siguiente alguna lesión. Y esto va variando dependiendo si la lesión, el tamaño de la lesión, si encontramos o no un adenoma, y como pueden ver en la parte final de la tabla, si no encontramos en la endoscopía inicial un adenoma y no encontramos un pólipo sésil, es muy poco probable que en el seguimiento vayamos a encontrar algo más. Otra característica importante que viene descrita ya desde recientemente, este estudio europeo nos da la distribución de estas lesiones que vamos a encontrar en el colon, siendo los adenomas más frecuentes en la región del sigmoides y del lado derecho, los pólipos hiperplásicos en la región sigmoidea, y esta distribución principalmente del lado derecho de las lesiones sésiles. También se ha tratado como de crear un mapa en donde vamos a poder encontrar estas lesiones, y es lo que tenemos que tener en cuenta cuando hacemos un estudio endoscópico. ¿Dónde vamos a encontrar un adenoma pedunculado? Generalmente en el lado izquierdo con estas frecuencias. ¿Dónde vamos a encontrar un adenoma sésil? La distribución es universal, la frecuencia es muy común. ¿Dónde vamos a encontrar una lesión cerrada sésil? Principalmente en el lado derecho y con estas características morfológicas. Este mapa conceptual en nuestra mente debe de existir para poder tener una idea de dónde podemos encontrar ese tipo de lesiones. Una vez que tenemos ese mapa conceptual, tenemos que empezar a caracterizar nuestra lesión. Y es muy útil aquí la clasificación de París, que por mucho tiempo se ha tratado de estandarizar en el mundo occidental, donde los podemos dividir en lesiones pedunculadas, en lesiones sésiles o en lesiones
planas, elevadas, deprimidas y ulceradas. Y aquí en los ejemplos que nos ilustran en la revista roja de gastroenterología. Una vez que tenemos esta característica morfológica, debemos de empezar a hacer esta característica de la mucosa. Y para eso es muy útil la clasificación de Kudo, en la cual nos puede dar las características que va a tener esa lesión. Posteriormente, después de la clasificación de Kudo, tenemos la clasificación de NICE y después tenemos la japonesa. Estas dos clasificaciones endoscópicas son muy útiles para poder definir si esta lesión tiene una neoplasia intramucosa de bajo grado y es candidata a un procedimiento endoscópico, o esta lesión ya tiene una invasión submucosa profunda y no es candidata a un procedimiento endoscópico. Después de caracterizar nuestra lesión, ya sea morfológica, del patrón mucoso y vascular, tenemos que tomar una decisión si de remover un pólipo o dejar un pólipo. Y para eso, el año pasado en la revista roja se creó este flujograma en el cual podemos encontrar dividido así, una lesión pedunculada o no pedunculada. Si es pedunculada, tenemos que intentar hacer una resección en bloque. Si es benigno, solamente darle vigilancia. Si tenemos un cáncer submucoso y la histología no tiene las características que se ilustran en la parte de abajo, podemos darle seguimiento. Si tenemos una lesión con unas características histológicas inadecuadas, tenemos que hacer una evaluación quirúrgica. Por otro lado, si tenemos una lesión que no es pedunculada y tiene una clasificación de NICE 1 o 2 y tiene un patrón granular y tiene un nódulo dominante, generalmente podemos hacer una resección en bloque y si la histología es favorable, podemos dar vigilancia. Si es una histología desfavorable, o una resección en parches, tenemos que considerar otras opciones. Si no tiene un nódulo dominante, podemos hacer una resección endoscópica de la mucosa y seguir vigilancia. En caso de que tengamos una lesión granular, no granular, perdón, tenemos que definir si es plana, y si es plana y no está deprimida, hacer una resección endoscópica de la mucosa. Si es sésil, deprimida o ulcerada, una resección en bloque. Si la histología es adecuada, hacer una vigilancia. Y si la histología tiene estas características desfavorables, seguir ese flujograma de cirugía. Si desde un principio nuestra lesión tiene un patrón, un NICE 3, un Kudo 6, tenemos que hacer una biopsia y un tatuaje y realizar un procedimiento quirúrgico. En este año, igualmente, el doctor Douglas Rex trató de hacer este flujograma más sencillo de las lesiones no pedunculadas. Si tiene una clasificación grado 3 o un Kudo 5, tenemos que tomar nada más biopsias y mandarlo a cirugía. Si encontramos una lesión plana que no tiene una depresión o tiene un componente principalmente sésil, podemos hacer una resección en parches o en fragmentos sin inconvenientes. Es muy importante recordar que no debemos de tomar biopsias en alguna lesión que es candidata a un procedimiento endoscópico, porque la fibrosis después de una biopsia es tan alta como un 20%. Y también hay que recordar, acaba de salir una guía en este año, que cómo se debe de realizar un tatuaje, dónde se debe de realizar un tatuaje para poder tener una mejor homogeneización de los datos y poder hacer los estudios de mejor calidad. También les tengo que recordar, todos tenemos que tener en mente estas clasificaciones histopatológicas, la de Kikuchi y la de Hagi, para tener en cuenta si nuestro paciente realmente tiene un procedimiento endoscópico ideal o va a requerir después un procedimiento quirúrgico. A pesar de todas estas guías que tenemos, seguimos teniendo algunas terminaciones confusas. Por ejemplo, el patólogo luego nos reporta cambios displásicos avanzados y lo que nos confunde es la presencia de un carcinoma, pero en realidad lo tenemos que manejar como un adenoma benigno, y el que tenemos que manejar también como un cáncer colorectal es aquel que nos reporta que es una neoplasia invadiendo la submucosa. Vuelvo a esta diapositiva en la cual cuando decido remover un pólipo, cuando decido dejar un pólipo, lo más importante que debemos de tener en cuenta es esto: no comiences lo que no vas a terminar. Es muy importante saber tomar la decisión en ese momento.
Antes de darle la palabra al doctor Sergio Cepeda y gracias a la oportunidad que me da este foro, quisiera invitarlos a todos ustedes al curso de actualización que se va a realizar en la Sociedad de Gastroenterología del Estado de Veracruz en modalidad online el 12 y 13 de marzo. Están todos cordialmente invitados para acudir a nuestro curso. Y no me queda nada más que agradecer a todos ustedes y a la Asociación Mexicana de Gastroenterología por esta oportunidad de estar con ustedes y compartir con Sergio Cepeda este momento. Gracias. Buenas noches. Mi nombre es Sergio Cepeda. Es un gran gusto estar hoy con ustedes. Primero que nada, quiero agradecer a la Asociación Mexicana de Gastroenterología por esta amable invitación. Es un honor para mí y un gusto, como siempre, estar aquí. Especialmente le agradezco al doctor Marco Lira, al doctor Oscar Teramoto y al doctor Arturo Meixueiro por su invitación a participar en esta sesión mensual. Y bueno, Arturo ya nos comentó sobre una parte muy importante para la evaluación de los pólipos en el colon, que es la evaluación macroscópica, porque va de la mano con lo que vamos a presentar a continuación. Y bueno, me pidieron que hablara de nuevas técnicas de polipectomía en el colon. Y bueno, es difícil saber escoger dentro de muchas publicaciones y casos reportes y series de casos de nuevas técnicas en colonoscopía y en polipectomía. Pero a final de cuentas creo que vamos a hablar de lo que es tal vez o sea tal vez más útil en un futuro cercano. Y les voy a platicar por qué y les voy a dar la justificación. Ustedes ya conocen la técnica convencional de resección endoscópica de la mucosa, pero hoy vamos a hablar de una variante que se llama técnica de anclaje o anchoring en inglés. Todos conocemos la disección endoscópica de la mucosa, no la vamos obviamente a mencionar en esta plática. Existe también una técnica que es una variación de la resección endoscópica de la mucosa convencional. Hay una variante que se llama resección híbrida. De esa no vamos a hablar porque se combina con disección endoscópica. De la que vamos a hablar es de la resección asistida con precorte, o también se conoce como Knife Assisted Resection, o PRECO-TMR en inglés. Y también vamos a hablar de la resección de espesor total, o Full Thickness Resection, brevemente. Y por último, vamos a hablar sobre el asa fría, pero el asa fría en pólipos grandes, porque está siendo mucho más utilizada últimamente para esta indicación. Todos sabemos que se utiliza para pólipos de tamaño pequeño, pero últimamente ya ha habido varios reportes, series de casos e incluso un estudio aleatorizado que se publicó en el GOT hace poco de pólipos grandes tratados con asa fría, lo cual es muy interesante. Y como ya mencionaba Arturo en su plática, la evaluación macroscópica es muy importante y también es importante estar familiarizados con las características histopatológicas o histológicas de la pared del colon. Sabemos que se compone del epitelio colónico, de la mucosa del colon, la submucosa, la muscularis propia y la serosa, y la mucosa se divide en el epitelio, lámina propia y muscular de la mucosa. Esto es importante porque sabemos que los límites de la resección endoscópica de la mucosa convencional abarcan toda esta área hasta la muscular de la mucosa M3, y esta área de la submucosa, que básicamente la definición es que no invade más de 1000 nanómetros de la submucosa, que es la SM1, es donde la disección endoscópica de la mucosa juega un papel importante. Y ya cuando tenemos un grado más avanzado de invasión a la submucosa, la resección endoscópica es nula o no está indicada. Esos pacientes tienen que ir a cirugía porque el riesgo de invasión linfovascular es muy alto. El riesgo de invasión linfovascular en el SM1 es menor al 1%, y por eso la resección endoscópica por disección endoscópica de la mucosa todavía juega un papel importante y puede abarcar hasta esa zona.
Entonces, ¿cuál es la justificación de tener nuevas técnicas de polipectomía colónica? Pues la mayoría de nosotros conocemos dos técnicas que son muy populares y que han sido estudiadas extensamente, que es la disección endoscópica de la mucosa, específicamente o más utilizada en lesiones mayores a 3 centímetros, y ya mencionamos que con invasión submucosa superficial, y la resección endoscópica de la mucosa convencional para lesiones colorectales no invasivas. Sin embargo, la resección endoscópica de la mucosa convencional, en general, solo se puede hacer una resección en bloque cuando estos pólipos no son mayores a 20 milímetros. El límite es más o menos 20 milímetros para la resección en bloque y para obtener, obviamente, una resección R0. Y obviamente es cuando tenemos una resección curativa, cuando es una resección R0. Ahora, tenemos lesiones mayores a 20 milímetros y lesiones que no elevan bien cuando realizamos inyección, o sea, lesiones que no hacen un buen lifting. Y esas lesiones en general con resección convencional no va a poder ser realizada en bloque, va a ser en partes o piecemeal, y la recurrencia de estas lesiones va a ser más alta que cuando realizamos una resección en bloque. Entonces, muchos dirán, bueno, en este tipo de lesiones vamos a hacer una disección endoscópica de la mucosa, pero el problema es que para esto se requiere mucha experiencia, se requiere muchos recursos, se requiere tiempo, y también hay una mayor incidencia de eventos adversos en comparación con la resección endoscópica de la mucosa convencional. Por lo tanto, estas nuevas técnicas, las indicaciones o la expectativa es que se utilicen en lesiones que no realicen un lifting adecuado porque tienen fibrosis, lesiones que estén en posiciones difíciles, y esto nos va a aumentar la probabilidad de tener una resección R0 y también disminuir los riesgos que se asocian, que están asociados a la polipectomía cuando tratamos de hacer una resección en bloque en un pólipo mayor a 20 milímetros. Esa es la justificación de tener estas nuevas técnicas. Y vamos a empezar y mencionar brevemente la técnica de anclaje, que es básicamente crear un pequeño orificio en la submucosa con la punta del asa de polipectomía, y esto con la intención de disminuir el deslizamiento del asa cuando tratamos de atrapar el pólipo. Y también lo que vamos a hacer es aumentar el diámetro del asa apoyándonos en esa incisión y para poder atrapar el pólipo en su totalidad. Se pueden utilizar asas de polipectomía convencionales y en general, o se recomienda obviamente, realizar inyección y elevación del pólipo, y se utiliza los parámetros del electrocautero EndoCOT-Q. Entonces aquí, como podemos ver en esta fotografía, se demuestra cómo apoyando el asa sobre la incisión podemos aumentar el diámetro del asa y abarcar un poco más área. Y aquí tenemos unas fotografías que demuestran esto, pero les voy a presentar también un video donde se muestra la técnica. Aquí hay un ejemplo de pólipos, por ejemplo, de pólipos que son muy planos, que tienen una depresión central y que, como todos ustedes saben, es más difícil lograr atrapar en su totalidad estos pólipos con métodos convencionales. Entonces, vamos a ver este video en el cual se demuestra mejor la técnica. Tenemos una lesión más o menos de 2 centímetros. Se realiza inyección de solución salina con azul de metileno o índigo carmín. Algunas ocasiones, algunos endoscopistas utilizan epinefrina diluida 1 en 100,000 o 1 en 200,000. Una vez que se realiza una elevación adecuada del pólipo con la punta del asa de polipectomía, se realiza esta pequeña incisión, se apoya el asa sobre este sitio y después se abre todo el asa apoyándose ahí, y después se cierra con cuidado y tratando de, obviamente, abarcar toda la circunferencia del pólipo y tejido sano. Y después se realiza el corte con EndoCOT.
y como todos ustedes ya lo saben, hay que evaluar muy cuidadosamente la superficie del pólipo, de la superficie donde se hizo la polipectomía. Por alguna razón, ok, ya está corriendo. Este es otro ejemplo de un pólipo, de nuevo, muy plano, con una pequeña depresión central, sin datos sospechosos de invasión submucosa profunda. De nuevo se hace la incisión, se apoya el asa y se puede de esta forma obtener todo y atrapar todo el tejido en la totalidad del asa y posteriormente realizar el corte. Se ve sencillo. Yo lo he intentado 2 o 3 veces, no en pólipos de un tamaño un poco menor, pero que tenían fibrosis. Pero vamos a ver lo que dice la literatura. Este estudio, en el cual se evaluaron 141 lesiones y en las que se realizó esta técnica, podemos ver aquí las características y el tamaño de los pólipos. Hubo 10 pólipos mayores a 30 milímetros, 38 entre 21 y 30 y 87 entre 8 y 20 milímetros. La mayoría, o el 84% de los casos, se pudo realizar con éxito el atrapamiento del pólipo. Y sin embargo, como ustedes pueden ver, no se pudo obtener en la mitad de los casos una resección R0 en los pólipos mayores a 30 milímetros y también en los pólipos de 21 a 30 milímetros. Y lo que no presentan los autores en esta tabla, lo que hay que leer en el artículo, es que las perforaciones en 5 casos se presentaron, 3.5%, 2.1% fueron transmurales, o sea, bastante severas, pero ninguna perforación en pacientes que tenían pólipos menores a 20 milímetros. Eso es muy importante. Y este es otro estudio retrospectivo en el cual se evaluaron 112 lesiones planas mayores a 10 milímetros con técnica de anclaje cuando la resección endoscópica convencional no fue posible, y se realizó en 38 lesiones. En 74 se realizó resección endoscópica convencional. Y como pueden ustedes ver, aquí sí hay diferencia entre el tamaño de las lesiones en comparación al otro estudio. Aquí solo el tamaño promedio fue de 13 milímetros. Y en este estudio podemos ver que la resección en bloque se logró en un mayor porcentaje de casos en la técnica de anclaje en comparación con la resección convencional. Y en este estudio, debido a que fueron pacientes más seleccionados y que no se incluyeron a pólipos de mayor tamaño, no hubo casos de perforación. Eso es el mensaje que nos debemos de llevar con esta técnica. Ahora vamos a hablar sobre la resección endoscópica de la mucosa asistida con precorte. Nada más una palabra muy breve en cuanto a la otra técnica que conocemos como híbrida. En esta técnica se realiza disección de la mucosa y es una disección parcial. Y se utiliza un asa de polipectomía y también se utilizan primero se utilizan accesorios para disección endoscópica de la mucosa y al final, para realizar el último corte, se utiliza un asa de polipectomía. La diferencia con esta nueva técnica es que en esta nueva técnica no se realiza disección, no se utilizan accesorios de disección endoscópica de la submucosa. Sin embargo, la profundidad de la resección es muy similar y se puede hacer una incisión circunferencial o parcialmente circunferencial antes de realizar la resección completa. Y como ustedes pueden o van a observar, no está indicado en lesiones mayores a 30 milímetros. Entonces, aquí está lo que acabo de mencionar. La profundidad de corte es similar a la resección híbrida. Entonces, este es un ejemplo en el cual ustedes pueden ver que se realiza una inyección de la submucosa primero y, en este caso, una inyección parcial con la punta del asa. Y mejor vamos a verlo en video para que ustedes puedan apreciar bien la técnica. Este es un caso de una paciente con un pólipo que macroscópicamente tenía patrón irregular, un poco de depresión en el centro y obviamente este pólipo debe de
realizarse una resección en bloque de preferencia. En este caso, los autores inyectan ácido hialurónico y como ustedes pueden ver, hay una depresión central más evidente después de realizar la inyección con ácido hialurónico. Y se realiza una incisión parcial con la punta del asa con Endocut. A diferencia de la técnica de anclaje, la resección final es con coagulación, pero la incisión inicial es con Endocut. Entonces, aquí se está realizando una incisión parcial y creo que en este caso va a ser una incisión semi o parcialmente circunferencial, no totalmente circunferencial. Como pueden ustedes ver, están extendiendo el endoscopista la incisión y después, sin completarla, va a poner el asa y realizar la resección. A diferencia de la técnica de anclaje, aquí se realiza una incisión más profunda. Y al realizar el atrapamiento del pólipo, el corte se hace con coagulación pura. Ahí están los parámetros: coagulación con 40 watts, efecto 3, Swift, coagulación suave o Swift. Y en el siguiente caso, está un poco lento el video, pero en el siguiente caso, aquí tenemos una lesión que parece que es una lesión cerrada. Sésil cerrada, se realiza la inyección de nuevo y voy a adelantar un poco el video para que ustedes puedan ver que la incisión aquí se hace completamente circunferencial. Todo con con la punta del asa de polipectomía. Aquí se está completando la incisión circunferencial. En este caso, los autores utilizaron ácido hialurónico. Esta es la parte distal del pólipo. Y al terminar la incisión circunferencial, se abre de nuevo el asa de polipectomía y se atrapa completamente el pólipo. Ahora, esto obviamente con la intención de liberar un poco además la tensión en la pared del colon y disminuir así el riesgo de perforación. ¿Okay? Y durante el procedimiento también se puede inyectar más solución en la submucosa. Los márgenes siempre de la resección deben incluir a mucosa normal para estar seguros de que vamos a realizar una resección en bloque. Aquí se está abriendo el asa sobre el pólipo y atrapando completamente el área donde se realizó la incisión y posteriormente realizando el corte. Y de nuevo, evaluando perfectamente bien el margen postpolipectomía, el sitio postpolipectomía, y tenemos una pieza completa. Vamos a ver los resultados de esta técnica en la literatura. En este estudio prospectivo de pacientes con pólipos grandes y refractarios sometidos a esta técnica, se incluyeron 170 pacientes y los pólipos, como pueden ustedes ver, variaron desde 20 hasta 170 milímetros con un seguimiento hasta 84 meses. Aquí tenemos un diagrama de lo que pasó con los pacientes. 10 pacientes de 170, tuvieron que irse a cirugía, 1 por perforación, 5 porque después de la resección no pudieron ser completamente resecables y 4 porque el espécimen mostró cáncer invasivo. Y aquí podemos ver que más lesiones que fueron mayores a 5 centímetros fueron 29%, 22% de los casos con fibrosis y 25% de los pólipos estaban en el colon derecho. Los factores predictores de la resección en bloque, obviamente el tamaño fue importante porque el tamaño mayor a 5 centímetros fue un predictor negativo contra resección en bloque. Factores asociados con recurrencia, de nuevo el tamaño mayor a 50 milímetros se asoció con un mayor riesgo de recurrencia, la presencia de fibrosis también, y el tipo de resección. Si se lograba una resección en bloque, el riesgo de recurrencia era menor y de manera interesante no hubo diferencias en cuanto a perforación, no hubo cuando se comparan los tamaños, si hubo no fibrosis y el sitio y el
tipo de resección. Y para finalizar, los autores ponen esta tabla demostrando que con el paso del tiempo y al adquirir más experiencia con esta técnica, se pudo realizar mayor número de casos con resección en bloque. Entonces, eso es lo único que tenemos en la literatura en relación a esta técnica. Y ahora vamos a hablar de la resección de espesor total, o lo que se conoce en inglés como full thickness resection, la cual está indicada, bueno, o la idea es que esté indicada en lesiones, de nuevo, que no tienen buen lifting, lesiones periapendiculares o peridiverticulares, lesiones submucosas o carcinomas in situ, y limitadas solo a lesiones que no sean mayores a 20 milímetros. Ustedes conocen, o la mayoría de ustedes seguramente conocen, este dispositivo en el cual hay un clip sobre el endoscopio. Se coloca sobre el capuchón del endoscopio este clip y existe un asa que está integrada al clip por dentro del canal del endoscopio. Perdón, el asa no está integrada al canal del endoscopio. Lo que está integrado es una pinza que puede retraer el espécimen y meterlo hacia donde está el capuchón para que se pueda liberar el clip. Y crea el clip, cuando se libera, una duplicación del espesor total de la pared del colon. Y esto crea un pseudopólipo, el cual va a ser resecado con el asa de polipectomía. Entonces, este sistema fue desarrollado para el tratamiento de este tipo de lesiones con resecciones incompletas, después de una resección endoscópica de la mucosa convencional, o recurrencia de adenomas, lesiones que no tenían un lifting adecuado, o carcinomas que estaban invadiendo la submucosa superficial. En este estudio, publicado el año pasado, les pongo esta tabla solo para demostrar el tipo de pacientes que fueron incluidos, con adenomas que no realizaron elevación adecuada, también adenomas que tuvieron inyecciones de tatuajes muy cerca de la lesión y por eso tenían fibrosis y no tuvieron elevación adecuada, tumores estromales, incluso lesiones vasculares, lesiones que estaban cerca del apéndice, lesiones con cáncer invasivo. Esta tabla nos muestra los resultados. La mayoría de los casos tuvieron una resección exitosa, pero los resultados, obviamente, después de la resección, hay que interpretarlos de acuerdo a lo que son. Como podemos ver, aquí nos demuestran los autores que muchos adenomas tuvieron tejido residual después de la resección, hubo complicaciones como sangrado y perforación, hubo tumores que no pudieron resecarse completamente cuando estaban cerca de los 2 centímetros de tamaño. Entonces, fueron resecciones exitosas, pero el resultado final de esta técnica en esta serie hay que analizarlo con mucho detalle. Estos son ejemplos de lesiones. Por ejemplo, este es un adenoma con fibrosis después de haberse intentado resección endoscópica convencional. Esto es después de haber liberado el clip y posterior a la resección con el asa de polipectomía. Este es otro caso en el cual se identificó un tumor estromal, se evaluó con ultrasonido endoscópico, el tamaño del tumor era menor a 2 centímetros después de la liberación del clip y después de la resección con el asa. Este otro caso, un adenoma periapendicular, después de la liberación del clip, se ve adenoma residual y se tiene que realizar la resección de ese adenoma residual con el asa y posterior a una colonoscopia posterior se confirma que el clip desaparece o ya se había liberado. Este es el estudio más grande sobre resección de espesor total y es interesante porque lo que vemos aquí es que se incluyeron a pacientes que tenían evidencia histológica de cáncer y se dividieron en 2 grupos. Un grupo de pacientes fueron pacientes que habían tenido una resección incompleta de cáncer y 92 pacientes tuvieron lesiones que no realizaban buen lifting
Sin embargo, ya por una evaluación macroscópica eran altamente sospechosas de cáncer. Entonces, los objetivos de este estudio fueron evaluar el éxito técnico, o evaluar la resección R0 después de este tratamiento, los efectos adversos también, y la discriminación de los pacientes en alto y bajo riesgo después de la resección con el estudio histopatológico. Bajo riesgo se consideró cuando la pieza no demostraba infiltración a la submucosa, no infiltración linfovascular, el tumor estaba bien diferenciado y se había realizado una resección completa. Entonces, 156 pacientes fueron incluidos en 2 grupos, y en el grupo de resecciones secundarias, los pacientes de bajo riesgo solo hubo una recurrencia muy baja, y en los pacientes de alto riesgo, 9 se fueron a cirugía por los resultados en la histopatología después de haber realizado la resección, y en el grupo 2, 77 pacientes fueron de alto riesgo después de la resección, a comparación con 10 del grupo de la resección secundaria, y de esos 44 fueron a cirugía, y en cambio los pacientes que fueron catalogados como bajo riesgo, muy pocos o solamente uno tuvo recurrencia de la lesión. Este es un ejemplo de uno de los casos de este estudio, en el cual se realizó esta técnica en un paciente que tuvo una resección incompleta y con recurrencia de un adenoma, y en este caso, aquí podemos ver después de que se realizó la resección, y la patología mostró tejido adenomatoso residual, pero completamente resecado. Y este es otro ejemplo en una lesión que, como ustedes pueden observar, macroscópicamente sospechosa de cáncer, y obviamente no tuvo un lifting adecuado, y se realizó esta técnica. Sin embargo, en la patología se observó infiltración linfovascular, y este paciente tuvo que ir a cirugía a final de cuentas. Aquí están las características generales de los grupos de la cohorte total. Y como pueden ustedes ver, el tamaño promedio de la lesión fue de 20 milímetros. El 63% de los casos fueron en el sigmoides y en el recto. El éxito técnico de esta serie fue del 92%. Sin embargo, como ustedes pueden ver, los eventos adversos fueron hasta del 14%, con eventos adversos severos como perforación y necesidad de cirugía hasta en el 4% de los casos. Y al comparar los grupos, se obtuvo una también diferencia significativa entre los 2 grupos con respecto a la resección R0. En la resección, después de un intento previo de resección en un nódulo maligno, la resección R0 se obtuvo en el 88% de los casos, a comparación del grupo de las lesiones que no tenían un buen lifting, en el cual la resección R0 fue del 61%. Entonces, eso es muy interesante, y la estratificación después de la resección sí fue del 99% en todos los casos. Entonces, cuando vemos estos resultados, lo que nos debemos preguntar es, ¿para qué pacientes está indicada esta técnica? Si tenemos en cuenta que la mayoría de las lesiones que nosotros vemos en nuestra práctica diaria que no hacen una elevación adecuada o un lifting no adecuado, la mayoría de esas lesiones no van a ser cáncer, son benignas. Y se pueden realizar o resecar con técnica de resección endoscópica de la mucosa de alta calidad, o con las técnicas que ya les presenté, sin tener que realizar esta técnica que puede tener efectos adversos con una incidencia muy alta. Eso es una de las cosas que pensamos cuando vemos estos resultados. Y si se sospecha invasión submucosa superficial, cuando vemos una lesión de esas características, podemos entonces pensar en que esas lesiones probablemente puedan irse mejor a disección endoscópica de la mucosa si tenemos ese recurso. Por lo tanto, una población de pacientes que pueden beneficiarse de esta técnica puede ser pacientes que tengan alto riesgo quirúrgico y que tengan una lesión que invada la submucosa, y que no tengamos el recurso de disección endoscópica de la mucosa o de una resección de la mucosa convencional de alta calidad.
Entonces, todos estos datos hay que tomarlos en cuenta. Y por último, vamos a hablar rápidamente de la polipectomía con asa fría en pólipos mayores a 10 milímetros. Todos sabemos que el asa fría es una técnica indicada, no hay de otra, para los pólipos menores a 10 milímetros. La pinza de biopsia y la biopsia caliente y la pinza de biopsia jumbo no se deben de utilizar ya para nada, solamente el asa fría, porque podemos obtener una resección completa y el riesgo de hemorragia y perforación es mínimo. La técnica es bastante sencilla, hay que tratar de poner el pólipo a las 6 de la posición del reloj y abrir el asa, incluir todo el pólipo, poner el asa hacia abajo, impulsar el asa hacia abajo, paralela con la pared del colon y cerrar el asa despacio. Tenemos que utilizar un asa dedicada para polipectomía en frío y existen varias opciones y obviamente evaluar bien el defecto después de la polipectomía. Esto es con los pólipos menores a 10 milímetros. ¿Qué pasa con los pólipos mayores a 10 milímetros? Entonces ya hay estudios que se han realizado con esta técnica en pólipos mayores de 10 milímetros. En este en particular de Japón se incluyeron pólipos de 10 a 14 milímetros. En un estudio prospectivo se inyectó el pólipo y después de la resección se retomaron biopsias en 4 cuadrantes para confirmar con las biopsias si había o no tejido residual. Y se incluyeron a 80 especímenes de pólipos de 10 a 14 milímetros. Y como pueden ustedes ver, en 11 pacientes o en 11 pólipos, que corresponde al 13.8% de los casos, no se pudo realizar una resección completa. Y lo bueno del estudio es que prácticamente no hay efectos adversos severos. Mínima hemorragia durante el procedimiento, que se autolimita o se puede tratar en ese momento, perdón, y pacientes con dolor abdominal leve. Y lo interesante de este estudio es que en pólipos, en todos los pólipos que no se pudieron resecar en bloque, en todos esos casos se utilizó un asa de 15 milímetros, lo cual nos hace pensar que esos pólipos eran los de mayor tamaño. ¿Ok? Y vamos a ver este video rápidamente sobre la técnica de resección de estos pólipos con asa fría. También se puede inyectar adrenalina en unos 100,000 o en unos 200,000 para disminuir el riesgo de hemorragia durante el procedimiento. Y como pueden ustedes ver, es la misma técnica que para pólipos menores a 10 milímetros. Hay que tener siempre presente que hay que abarcar mucosa normal en los límites del pólipo para asegurarse de que tengamos una resección completa y no haya tejido residual en los márgenes del pólipo. Y obviamente también hay que asegurarse de que a veces hay islas de adenoma a la mitad de la resección y podemos con toda confianza llegar y resecar esas áreas con el asa también. De nuevo, si utilizan un asa dedicada para polipectomía en frío, el riesgo de complicaciones es muy bajo. Se han reportado 1 o 2 casos de perforaciones con asa fría en estos pólipos, pero los 2 casos que se han reportado fueron con asas no dedicadas para esto. Y este es el resultado de esa resección endoscópica en una colonoscopía de seguimiento. No hay tejido residual, como ustedes pueden ver. Este es un estudio en el cual se evaluaron 204 pólipos en 186 pacientes del grupo de Australia. Y se evaluó la eficacia con ausencia de tejido residual en colonoscopia de seguimiento a los 6 y a los 18 meses, tejido residual 5.5% a los 6 meses, 3.5% a los 18 meses, lo cual es bastante aceptable, y hemorragia intraprocedimiento en 2.2%. Nadie tuvo hemorragia post-polipectomía o tardía. Severa, fue autolimitada. Y solo un paciente, o sea, el 0.5%, tuvo dolor abdominal que requirió hospitalización durante un día. No se tuvo que hacer nada más. En esta tabla les presento algunos otros estudios en los cuales se ha realizado esta técnica en pólipos grandes.
recurrencia un poco alta o bastante alta en este estudio, en los demás no se reportó, pero este estudio incluyó tanto adenomas como lesiones sesiles cerradas, 0 complicaciones. Y por último, les voy a presentar este estudio publicado el año pasado en GOT, en el cual se compara con esta técnica con resección endoscópica de la mucosa convencional y también con colonoscopías de vigilancia a los 6 y a los 18 meses. Todas estas lesiones fueron lesiones con extensión lateral y obviamente pólipos grandes. Y como pueden ustedes ver, este es un ejemplo de uno de los casos de esta serie, con una lesión con extensión lateral después de la inyección y después de la resección. Entonces, aquí lo interesante es que el éxito técnico para... Este es un estudio de un grupo que tiene muchísima experiencia y como pueden ver, el éxito técnico es muy alto para las dos técnicas. El tamaño de la lesión promedio. Obviamente, las lesiones muy, muy grandes, la mayoría fueron con resección convencional. Sin embargo, este estudio no fue prospectivo ni aleatorizado. Solo es una comparación retrospectiva. El tiempo de resección no hubo diferencias y la resección en bloque, obviamente, todas las 77 o 19% se pudo en resección convencional, ninguna obviamente con asa fría, pero aquí es muy interesante y esperado, 0 complicaciones con asa fría y con resección convencional. Tenemos hemorragia y perforación tardía con resección convencional. Y esto es bajo porque, de nuevo, este grupo es de endoscopistas terapéuticos con muchísima experiencia. La recurrencia, que también es muy importante, no hubo diferencia significativa a los 6 y a los 18 meses en los dos grupos. Entonces, esto nos habla de que esta técnica es muy prometedora. Y por último, les voy a presentar un caso de aquí de la universidad que vi hace 2 semanas y me pareció muy adecuado presentarlo hoy porque este pólipo está en la válvula ileocecal y como ustedes saben, en la válvula ileocecal el riesgo de perforación o de complicaciones es un poco mayor si se realiza resección endoscópica convencional. Entonces decidí hacer la técnica de asa fría. Yo casi siempre inyecto adrenalina una dilución de adrenalina en un 100,000, que es 0.1 de adrenalina en 10 mililitros de solución salina. Y como pueden ustedes ver, es bastante sencilla la técnica y mínima hemorragia durante el procedimiento. Las partes amarillas que ven ahí, como ustedes saben, es la grasa que está en la válvula ileocecal. Y al final del procedimiento no hubo ningún problema. Todos los márgenes macroscópicamente, en mi opinión, negativos. Ya recibí la patología, es un adenoma tubular y vamos a ver a este paciente en 4 meses. Entonces, como conclusiones, puedo decirles que existen nuevas técnicas endoscópicas en polipectomía colónica y estas con la intención de mejorar la tasa de resección R0 para realizar tratamiento de pólipos en posición difícil o con presencia de fibrosis y disminuir el riesgo de complicaciones. El sistema de anclaje facilita el atrapamiento de pólipos menores a 20 milímetros, por lo que les presenté, no se recomienda en pólipos de mayor tamaño. La resección con precorte tiene una mejor tasa de resección R0. De nuevo, no se recomienda en pólipos mayores a 30 milímetros, sí en pólipos con fibrosis. La resección de espesor total se limita a lesiones menores a 20 milímetros con sospecha de invasión submucosa superficial, como nos comentó el doctor Meixoy en su plática. Y si hay sospecha de invasión submucosa superficial, podemos realizar disección endoscópica de la mucosa si es mayor a 20 milímetros. Es una opción en pacientes con lesiones sospechosas y que tienen alto riesgo quirúrgico. Sin embargo, se requieren protocolos bien diseñados con objetivos y criterios de inclusión específicos y con datos a largo plazo. Se me olvidó decirles que en ese estudio los datos a largo plazo, no hay datos a largo plazo, solo el seguimiento fue 3 meses. Y el asa fría con pólipos grandes es una técnica muy factible, efectiva y altamente segura, incluyendo los pólipos de extensión lateral, pero también
Este es un área donde se requieren más estudios prospectivos y aleatorizados para confirmar que no hay inferioridad contra la resección convencional y la seguridad contra otros tipos histológicos. Aquí acaba mi plática y les agradezco de nuevo a todos su presencia hoy. Muchas gracias. Pues muy bien. Agradecemos a Sergio, agradecemos a Arturo la presentación desde Veracruz hasta Canadá. Creo que ha sido una presentación extensa, muy explícita y que ha causado muchas preguntas. Yo sé que muchos de ustedes al parecer han tenido problemas para poder y colocar sus preguntas. Me dice el área técnica que hagan un refresh de la página y ya van a poder poner las preguntas. Lo que no puedan ahorita o no podamos ahorita contestar, Arturo y Sergio con mucho gusto los va a poder apoyar y contestar posteriormente. Mientras tanto, sí me gustaría hacer algunas de las preguntas que ya están aquí puestas. Uno es, ¿cuándo utilizar el ultrasonido endoscópico en estos pólipos para poder estratificar lo que tú estabas mencionando, Sergio? Sí, gracias, doctor. Yo creo que el ultrasonido endoscópico para la evaluación del pólipo no es necesario, porque como Arturo nos lo explicó excelentemente bien, con imagen endoscópica de alta calidad, con cromoendoscopía, con magnificación, se puede realizar una evaluación perfecta del pólipo y en una gran mayoría de los casos podemos determinar si ese pólipo se trata de cáncer invasivo o no, y es candidato a resección endoscópica. Entonces, el ultrasonido para este propósito en especial no es necesario. Solo, en mi opinión, es necesario cuando hay una lesión rectal que vaya a tener que ir a cirugía y queramos saber la extensión, pero no para decidir si vamos a hacer una resección endoscópica o no. Y me gustaría también que Arturo comentara sobre esto, porque él habló más de esto que yo. Gracias, Sergio. Efectivamente, como comentas, la tecnología nos permite en estos momentos poder estudiar bien las características del patrón mucoso y vascular y poder decidir en el momento si es conveniente o no quitar ese pólipo. En estos momentos, la utilidad del ultrasonido para decidir si se quita un pólipo o no no tiene tanto papel, sino es más las características que uno ve durante el análisis de la estructura vascular y mucoso para definir si ese pólipo se puede retirar o no. Lo que traté de aclarar durante la plática también es que efectivamente hay que decidir en qué momento es conveniente dejarlo también y pasárselo a alguien experto que pueda tener la capacidad técnica para hacer una disección endoscópica de la submucosa, y lo mejor es estudiar la lesión y después de estudiarla definir qué hacer. Excelente. Aquí hay muchas felicitaciones para ustedes y unas preguntas para Sergio en específico en relación a adrenalina. ¿Consideras el uso de adrenalina para hacer lifting en polipectomía con asa fría? Y aunado a eso es la dilución que dijiste es 0.1 en 10 mililitros o 1 en 1 mililitro en 10 cc. Sí, doctor. Y veo que alguien que hizo la pregunta es Judith Azanet, que fue mi compañera en la residencia, y le mando muchos saludos. Me da mucho gusto saber de ella, de hecho. La dilución que nosotros utilizamos, o que se debe de utilizar, es 0.1 en 10 mililitros, lo cual es 1 en 100,000. E incluso hay quienes usan 0.5 en 20 mililitros, que es 1 en 200,000. ¿Por qué? Porque es una dilución solo profiláctica para disminuir el riesgo de hemorragia intraprocedimiento. Hay quienes no utilizan adrenalina
porque también el riesgo de hemorragia severa durante el procedimiento con asa fría es muy bajo. No recomiendo que lo hagan uno en 10 mililitros o uno en 10,000 porque esa dilución tiene una concentración alta de adrenalina y la utilizamos para pacientes que tienen una hemorragia activa de otra etiología, y si inyectamos una gran cantidad de esa dilución para realizar una polipectomía podemos causar hasta isquemia intestinal localizada. Por eso yo creo que no debe de utilizarse esa dilución. Antes sí se utilizaba, pero ahora ha habido algunos casos, reportes, que con esa dilución puede haber un poco de isquemia en ese segmento de la polipectomía y se puede asociar a esa complicación. Muy bien. Una pregunta para Arturo. ¿Qué tipo de cromoendoscopía usas y por qué? ¿O cuál te sirve mejor para poder determinar las características de la mucosa y vascularidad? La que tiene más evidencia es la imagen de banda angosta, la tecnología que maneja Olympus, y después la que maneja Fuji. En realidad, yo en mi práctica clínica diaria y las imágenes que presenté, ocupo la tecnología de iScan, que no tiene tanta evidencia, es un poco más reciente, pero comparativamente hay un par de estudios que hacen la comparación entre imagen de banda angosta y iScan y es igual, el rendimiento diagnóstico es el mismo. Lo más importante es poder limpiar bien el sitio de la lesión y tener paciencia y tiempo, porque luego entre la sedación, la peristalsis y la limpieza colónica en realidad es cuestión de tiempo también estudiar bien esta lesión, pero ese tiempo es valioso porque nos puede ayudar a definir si se lo quito o se lo dejo. Muy bien, hay una pregunta también de ¿cuál es la conducta para resecar un pólipo en presencia de un proceso inflamatorio vecino por diverticulitis? Bueno, pues cuando hay un proceso inflamatorio activo por diverticulitis y yo preferiría no realizar una polipectomía en ese momento, primero tratar la diverticulitis y después regresar y realizar la resección del pólipo. Esa sería la conducta que yo tendría. A veces es difícil cuando hay pólipos muy cercanos a un divertículo realizar una resección. Una de las indicaciones en ese estudio que vimos en un estudio que vimos de resección de espesor total fue divertículos que estuvieran en la vecindad de un pólipo, pero también se puede realizar una resección endoscópica de un pólipo que está cerca de un divertículo, teniendo obviamente las debidas precauciones, pero si hay un proceso inflamatorio activo, mejor primero tratar la diverticulitis y en una segunda colonoscopía realizar la polipectomía. Muy bien. Otra pregunta es, ¿qué haces en un pólipo plano? ¿Inyectas también adrenalina o qué haces? Bueno, lo primero que hay que hacer en un pólipo plano es estar seguros de que el pólipo no tiene características de invasión submucosa, como ya lo mencionamos y Arturo lo explicó perfectamente. Después, porque obviamente hay que tomar en consideración dónde está el pólipo, si es una posición fácil o difícil, y después de evaluar al pólipo y decir, bueno, este pólipo es candidato o puede ser candidato a una resección endoscópica y lo voy a tratar de hacer, entonces hay que tratar de hacer una elevación de la mucosa, realizar un lifting, y si hace una elevación adecuada, entonces realizar, como ya vimos, podemos hacer una convencional con asa caliente o Endocot, o ya tenemos otras opciones, como vimos, una es con asa fría, otra es la técnica de anclaje, dependiendo del tamaño del pólipo, o la técnica de polipectomía asistida con precorte. Yo lo que realizo es, si es una lesión pequeña, menos de 20 milímetros, y es plana, pues puedes hacerlo con asa fría o con una técnica de resección endoscópica de la mucosa convencional.
Excelente. Jacqueline te pregunta, bueno, primero los felicita a los dos Gracias. y pregunta, ¿cuáles son los cuidados perioperatorios en caso de resección con asa fría? Ok, muy buena pregunta. En casos con asa fría, durante el procedimiento, como pueden ver, o como pudieron ver, la tasa de hemorragia intraprocedimiento también es baja y es la única complicación que se reporta y casi siempre es autolimitada. Si en un estudio, el que presenté de Japón, mencionan los autores que si la hemorragia dura más de 30 segundos, ellos ponen un clip, por ejemplo. Y después, o pueden, con la misma asa de polipectomía, que ya sería ir en contra del concepto de asa fría, puedes hacer una cauterización con la punta del asa. Pero yo en mi experiencia nunca he tenido problemas con hemorragia interprocedimiento y siempre inyecto un poco si el pólipo es grande, inyecto un poco de adrenalina con la dilución que mencioné y nunca he tenido ese problema. Después del procedimiento, si fue un pólipo grande, entonces nosotros lo que hacemos es mantenemos al paciente 1 hora en recuperación. Si no hay dolor y si no hay ningún síntoma, se puede ir a su casa. Y como vimos en el estudio de Australia, de todos los casos que se evaluaron, solo hubo un paciente que tuvo dolor abdominal después del procedimiento. Este fue un pólipo mayor a 3 centímetros y se hospitalizó un día, no tuvo que hacerse ninguna intervención, ni siquiera antibióticos, y al otro día se fue a su casa. Entonces, realmente los cuidados perioperatorios en pacientes que han sido sometidos a resección con asa fría son los mismos que con cualquier otro paciente que ha sido sometido a una polipectomía, con la idea o con la seguridad de que lo más probable es que no vaya a haber ningún problema con ese paciente. Muy bien, yo creo que por horas del tiempo vamos a hacer una última pregunta y está en relación a la aspirina. Y ahí va en dos vertientes. Uno, ¿suspendes aspirina antes de realizar la polipectomía? Y dos, después de que has tenido uno de estos pólipos, ¿recomiendas como preventivo utilizar aspirina o hipocolesterolemiantes? Sí. Nosotros no recomendamos suspender la aspirina en los pacientes que están tomando la aspirina con una indicación adecuada, por una razón obviamente cardiovascular. No es necesario. Y no recomiendo tomar aspirina para prevención de pólipos ni ningún otro medicamento. Lo que se debe realizar es un buen seguimiento endoscópico. Después de realizar una polipectomía, hay que ver al paciente, una polipectomía de un pólipo de tamaño considerable, mayor a 20 milímetros, hay que ver al paciente a los 4 o 6 meses para asegurarse de que no haya recurrencia. Primero tejido residual, y en una segunda colonoscopía, después de esa, a los 18 meses o a los 12 meses, para ver que no haya recurrencia del pólipo. Entonces, esa es la mejor conducta después de realizar una polipectomía de este tipo, seguimiento endoscópico. Y, obviamente, también de acuerdo al resultado de patología, porque si en el resultado de patología nos dicen que hay invasión en la submucosa y que los márgenes no están libres de tumor ni nada, tiene que ir ese paciente, obviamente, a cirugía, o lo tenemos que ver antes para repetir la colonoscopia y estar seguros de que no haya un cáncer invasivo. Bien, no me queda más que agradecerles a Arturo, Sergio, la brillante exposición, no sin antes pedirles que den un último comentario o recomendación y bueno, también que se despidan. Arturo, por favor, primero. Gracias, Sergio. Gracias, doctor Teramoto. Pues fue un gusto estar con ustedes y extiendo la invitación otra vez para que acudan a nuestro curso de gastroenterología, modalidad virtual. Están todos cordialmente invitados y fue un placer estar aquí con ustedes esta noche. Igualmente, muchas gracias. Le agradezco de nuevo a la Asociación Mexicana de Gastroenterología
al doctor Marco Lira, al doctor Meixueiro, al doctor Teramoto en especial por esta invitación. Siempre es un gusto y un honor para mí que me inviten a los eventos de la Asociación Mexicana de Gastroenterología o de la Asociación Mexicana de Endoscopía Gastrointestinal. A todos los eventos que sean organizados en México, siempre voy a decir que sí, porque es una forma de estar conectado todavía con mi país, a pesar de que estoy muy lejos. Mi familia está allá, bueno, mis hijos y mi esposa están aquí, pero toda mi familia está en México y siempre pensando en ustedes y tengo muchísimos amigos allá y les mando un saludo a todos desde acá. Gracias. Oh, muchas gracias. Y esperemos que pronto ya esto sea en persona. Y reiterando la invitación de Arturo, y yo creo que va a extender mucho de estos conocimientos en su curso. No se olviden de entrar al curso veracruzano. Espero que sea gratuito. Y bueno, no me queda más que agradecerles a todos los que están conectados, más de 150, su amabilidad de estar con nosotros. Yo sé que hemos aprendido mucho. No dejen de enviar sus preguntas, se las vamos a llegar a Sergio y a Arturo. No me queda más que decirles, cuídense, cuidémonos todos para que pronto estemos juntos en vivo y a todo color. Gracias.